Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les va a encantar, el mundo de las celebridades, el amor, la familia y por supuesto un poco de drama del bueno. Hoy nos enfocaremos en un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor talentoso, guapo y con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, Can Yaman. Pero no nos quedaremos en la superficie de su fama y éxito profesional. Hoy vamos a explorar un momento muy especial en su vida personal, un instante que nos revela la importancia de los lazos familiares, especialmente en momentos clave y trascendentales. Nos adentraremos en un emotivo encuentro, un encuentro que tuvo lugar antes de un evento que acaparó todas las miradas y despertó una gran expectación, su supuesta boda. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de Can Yaman, y con justa razón. Es imposible resistirse a su encanto. Sus papeles en series turcas como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la televisión. Pero más allá de su éxito profesional, hay una persona, un ser humano con una vida personal que, como todos nosotros, experimenta desafíos, alegrías y, por supuesto, relaciones familiares que influyen profundamente en su vida. Antes de continuar, quiero hacerles un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, no olviden dejarme un gran me gusta si este tema les interesa tanto como a mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que les apasione y les haga sentir parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí. Ahora sí, adentrémonos en lo que realmente nos convoca, el encuentro del que les hablo. Este tuvo lugar en un contexto muy particular, un momento donde la vida de Can Yaman se encontraba bajo la lupa mediática, antes de que supuestamente diera el sí quiero. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, mucho se especuló sobre su compromiso y posterior boda con la presentadora italiana Diletta Leotta. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fanáticos, ávidos de noticias y detalles, se mantenían a la expectativa, analizando cada movimiento, cada foto, cada rumor que surgía. En medio de ese torbellino mediático, en esa vorágine de especulaciones y expectativas, surgió un momento que capturó la atención de todos: el encuentro de Can con su madre, Gulden Can. Este encuentro aparentemente simple se convirtió en un símbolo de la importancia de la familia, de la búsqueda de apoyo y refugio en los lazos más profundos. Imaginemos la escena. Los preparativos, la expectación, la presión mediática, la agenda apretada, los flashes de las cámaras, las entrevistas. Todo un hervidero de emociones y responsabilidades. En ese contexto, ¿qué busca un hombre, incluso uno que está acostumbrado a la atención pública? Busca refugio, busca apoyo, busca el amor incondicional. Y es precisamente eso lo que Can encontró en su madre. Este gesto nos revela mucho sobre la personalidad de Can, un hombre que, a pesar de su fama y éxito, valora profundamente a su familia y busca en ella la fuerza y el equilibrio que necesita para afrontar los desafíos que la vida le presenta. Es un recordatorio de que, detrás de la figura pública, hay una persona con necesidades y emociones muy similares a las nuestras. Pero, ¿qué hizo de este encuentro algo tan especial y emotivo? ¿Qué elementos se conjugaron para que este momento quedara grabado en la memoria de sus seguidores y en los medios de comunicación? La respuesta reside en la profunda y especial conexión que existe entre Can y su madre. Gulden Can siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de su hijo. Ha sido una constante en un mundo que a veces puede ser volátil, impredecible y exigente. Ella ha sido su confidente, su consejera, su mayor fan y, sin duda, su mejor amiga. La relación madre-hijo es, por naturaleza, una de las más significativas en la vida de cualquier persona. Es en ese vínculo donde se forjan los primeros lazos de afecto, donde se aprende a confiar, donde se experimenta el amor incondicional. En el caso de Can, esta relación parece ser aún más profunda, más arraigada, una fuente constante de apoyo y aliento. Las imágenes del encuentro, que rápidamente se difundieron por las redes sociales y medios de comunicación, nos mostraron un abrazo lleno de cariño, una mirada que lo decía todo. Vimos a Can sonriendo, relajado, compartiendo un momento íntimo y genuino con su madre. Fue una escena que trascendió las barreras del idioma y la cultura, un momento universal que conectó con los corazones de todos los que lo presenciaron. En esas fotos pudimos apreciar la ternura en la mirada de Gulden, el orgullo que sentía por su hijo, y la felicidad de poder compartir ese momento tan especial con él. Vimos a Can, aparentemente liberado de la presión mediática, con paz.
Tiendo un instante de intimidad, de complicidad, de conexión profunda con su madre. Este tipo de gestos nos recuerdan que sin importar quiénes seamos, dónde vivamos o el éxito que hayamos alcanzado, la familia es un tesoro invaluable. En momentos de alegría, en momentos de incertidumbre, en momentos de cambio, la familia es ese refugio seguro al que siempre podemos recurrir. Es ese lugar donde nos sentimos comprendidos, aceptados y amados incondicionalmente. Pero, ¿por qué este encuentro en particular antes de la supuesta boda? ¿Qué significaba para Khan? ¿Qué mensajes implícitos podemos extraer de este gesto? Creo que hay varias interpretaciones posibles, todas ellas válidas y significativas. En primer lugar, este encuentro podría interpretarse como una forma de buscar la bendición y el apoyo de su madre antes de embarcarse en una nueva etapa de su vida. La boda, el matrimonio, representa un cambio trascendental, una transición hacia una nueva realidad. Para muchos, la madre es la figura que mejor conoce a su hijo, la que ha estado presente en cada paso de su vida, la que sabe lo que lo hace feliz y la que siempre desea lo mejor para él. Recibir su aprobación, su apoyo incondicional, puede ser fundamental para afrontar cualquier desafío que se presente en el futuro. Es como buscar la última dosis de confianza y seguridad antes de dar el paso. Además, este encuentro podría ser una forma de honrar a su madre, de agradecerle por todo lo que ha hecho por él. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros y las relaciones pueden ser superficiales, es importante recordar a aquellos que siempre han estado ahí, a aquellos que nos han apoyado incondicionalmente en nuestro camino. Khan con este gesto demostró que no ha olvidado sus raíces, que valora profundamente el amor, el sacrificio y el apoyo incondicional de su madre. Es una demostración de gratitud y un reconocimiento a su influencia en su vida. Por otro lado, este encuentro también podría ser una forma de prepararse emocionalmente para un evento tan importante. La boda, aunque es un evento feliz y deseado, también puede generar estrés, ansiedad y una gran cantidad de emociones encontradas. Preparar un evento de esta magnitud requiere tiempo, esfuerzo y organización. Buscar el apoyo de su madre, compartir sus miedos, sus expectativas, sus ilusiones, puede ayudar a Khan a afrontar este momento con mayor serenidad, con confianza y con la certeza de que no está solo. Es una forma de descargar tensiones y de sentirse acompañado en un momento clave de su vida. La madre en estos casos se convierte en un puerto seguro, en un refugio emocional donde el hijo puede encontrar consuelo, consejo y la fuerza para seguir adelante. Es un espacio donde se pueden compartir dudas, miedos e inquietudes, sabiendo que se recibirá una respuesta llena de amor y comprensión. Y hablando de la supuesta boda, es importante mencionar que aunque mucho se habló al respecto, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Khan ni de Diletta. Sin embargo, el hecho de que este encuentro con su madre tuviera lugar en ese contexto, le da aún más significado. Fue como si Khan, antes de dar cualquier paso importante, quisiera asegurarse de tener a su lado a la persona que más lo ama y lo conoce en el mundo. Es como si necesitara sentir la fuerza de su amor incondicional, la bendición que proviene de la relación más importante de su vida. A lo largo de su carrera, Khan Yaman ha demostrado ser un hombre con una gran sensibilidad. Sus personajes, a menudo románticos y apasionados, reflejan su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Sus papeles como el de Ferit Aslan en Dolunay han cautivado a la audiencia y han mostrado su capacidad de empatía y su habilidad para transmitir emociones profundas. Y este encuentro con su madre no hizo más que confirmar esa faceta suya. Nos mostró a un hombre vulnerable e humano, que valora profundamente los lazos familiares. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este emotivo encuentro? Creo que hay varias ideas importantes que podemos llevar a nuestras propias vidas. En primer lugar, nos recuerda la importancia de valorar a nuestra familia y de expresarles nuestro amor y gratitud. A menudo en el ajetreo de la vida diaria, nos dejamos llevar por las responsabilidades, el trabajo, las preocupaciones, y olvidamos dedicar tiempo a nuestros seres queridos. Nos olvidamos de decirles cuánto los queremos, de demostrarles nuestro afecto, de agradecerles por su apoyo y por estar siempre ahí para nosotros. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar nuestras relaciones familiares y de hacerles saber a nuestros seres queridos cuánto significan para nosotros. Es un recordatorio de que la familia es el mayor tesoro y que debemos cuidarla y cultivarla. En segundo lugar, este encuentro nos enseña que sin importar nuestro éxito o nuestra fama, todos necesitamos apoyo y amor incondicional.
Todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a desafíos, a momentos difíciles, a decisiones importantes. Tener una familia que nos respalde, que nos comprenda y que nos brinde su amor incondicional, es un tesoro invaluable. Es esa red de apoyo que nos permite afrontar cualquier obstáculo con mayor fortaleza, con mayor seguridad y con la certeza de que no estamos solos. Es la fuente de energía que nos impulsa a seguir adelante, a superar las adversidades y a alcanzar nuestros sueños. Y por último, este encuentro nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la conexión humana. Khan en ese momento no fue solo una estrella de televisión, no fue solo un ícono mediático. Fue un hijo que buscaba el cariño, el apoyo y la comprensión de su madre. Y esa imagen, esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es la que más nos conmovió y la que nos hizo conectar con él de una manera tan especial. Es la que nos recordó que detrás de la fama, hay una persona con sentimientos, con necesidades y con una profunda necesidad de amor y pertenencia. Es la que nos hizo ver que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la autenticidad y en la capacidad de amar y ser amado. El encuentro entre Khan y su madre Guldem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. Nos plantea la importancia de la comunicación, del respeto, del apoyo mutuo y del amor incondicional. Nos recuerda que en última instancia, la familia es el refugio, el sostén y el motor de nuestras vidas. Nos anima a valorar a nuestros seres queridos y a expresarles nuestro amor y gratitud cada día. Este gesto de Khan en medio de la vorágine mediática nos enseña una valiosa lección, la importancia de mantener los pies en la tierra, de no perder de vista lo esencial y de buscar en la familia la fuerza, el equilibrio y el apoyo que necesitamos para afrontar la vida con alegría y determinación. Es importante mencionar que en la vida real, la relación entre Khan Yaman y Guldem Khan ha sido constante a lo largo de los años. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, hemos podido apreciar la cercanía y el cariño que se profesan. Guldem ha estado presente en eventos importantes de la carrera de su hijo, y ha sido un apoyo constante en su vida personal. La relación entre ellos es un ejemplo de amor incondicional y de la importancia de la familia como pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Para muchos fanáticos, este encuentro fue una confirmación de la persona que hay detrás del personaje público. Fue una muestra de su humildad, de su autenticidad y de su capacidad de conectar con los demás a un nivel más profundo. Fue una prueba de que a pesar de su fama y éxito, Khan Yaman sigue siendo un hijo que valora el amor y el apoyo de su madre. Es importante recordar que en la vida de una celebridad, la familia a menudo se convierte en un refugio, en un espacio privado donde pueden ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de la opinión pública. En el caso de Khan Yaman, este encuentro con su madre nos reveló la importancia de ese espacio, la necesidad de mantener una conexión fuerte y auténtica con sus seres queridos. Este vídeo es un homenaje a esa conexión, a la importancia de la familia y a la autenticidad de un hombre que, a pesar de su éxito, no ha olvidado sus raíces y valora profundamente el amor incondicional de su madre. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Khan Yaman y en ese emotivo encuentro con su madre. Me encanta compartir con ustedes historias que nos inspiran y que nos recuerdan la importancia de los valores humanos, como el amor, la familia y la conexión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó descubrir un poco más sobre la vida personal de Khan Yaman? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones aquí abajo. ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Creen que es importante valorar a la familia, como hizo Khan? ¿Qué lecciones aprendieron de este momento? Y por favor, no olviden dejar su me gusta si este vídeo les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les apasione. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.